Bien, muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Realmente es un gozo venir y abrir la palabra de Dios, reconocer de que la palabra de Dios es la voz de Dios impresa en páginas y que usted y yo como creyentes, como jóvenes cristianos, usted y yo tenemos que entender que dependemos de la Biblia. Si usted y yo no entendemos que dependemos de la Biblia, podemos fracasar en nuestra vida espiritual. Y como grupo de jóvenes, las actividades son buenas, las dinámicas y todo esto es bueno, pero realmente cuando usted y yo estemos pasando por circunstancias difíciles y usted no tiene la palabra de Dios en su vida, usted se va a derrumbar, y usted fácilmente va a fracasar, y fácilmente usted se va a desanimar, y fácilmente usted puede devolverse y caer al mundo. Por eso el grupo de los quebrados, ¿cómo se llama? Misioneros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos gusta estudiar la Biblia, y ese es el propósito. Y qué bueno que Steven lo mencionaba ahora, de que uno de los propósitos que ustedes nos tenemos que hacer cada año es estudiar la Biblia. Y yo venía con ese propósito hace más o menos por ahí 3 años. Todos los años yo me tengo que leer la Biblia, todos los años, desde Génesis, Apocalipsis, yo tengo que leerme la Biblia. Y si más usted pueda ahondar más y estudiar más y leer libros que lo puedan ayudar en su vida, edificar su vida, mucho mejor. Y la Biblia nos muestra ejemplos. Buenas noches, bienvenida. Siempre la Biblia nos muestra ejemplos buenos y ejemplos malos, ¿verdad? ¿Será que sí? En la Biblia encontramos ejemplos buenos y ejemplos malos. Ejemplos buenos. ¿Quién puede decir un ejemplo bueno? De alguien, de un joven. ¿Sí? Daniel. Vamos a hablar de Daniel en esta noche. Ya, eso no se lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Y no hay profética, Juli. Qué bien. Otro, un joven. Génesis. José. Un ejemplo bueno, ¿verdad? Ejemplo malo. Absalón. Caín. Sí. Judas. Ejemplos buenos y ejemplos malos encontramos en la Biblia. ¿Y para qué están los ejemplos? ¿Será que los ejemplos nos enseñan? ¿Sí? Y yo puedo decir de mi madre, yo nunca he visto a mi mamá borracha, aun cuando ella era del mundo, yo nunca vi, mi mamá llegó como borracha y como tarde de la noche. Mi papá y mi mamá se separaron, pero yo nunca he visto a mi papá que un tomatrago, que es un vicioso, ¿no? Ejemplos buenos, ¿sí? Y yo pienso que los ejemplos arrastran mucho. Alguien dijo que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Y yo pienso que hoy en esta noche podemos ver el ejemplo de Daniel, porque eso dice la Biblia, que porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esos ejemplos se han escrito para que usted y yo tengamos paciencia y tengamos consolación también, ¿sí? Y vamos a ir a la Biblia, ¿sí? Al libro de Daniel, en el capítulo número 6, y vamos a leer unos versículos y vamos a hablar de Daniel como ejemplo, que podamos tomar ese ejemplo de perseverancia en medio de las dificultades. Que usted y yo podamos perseverar en medio de las dificultades. Perseverar, continuar. Esa debe ser también una meta suya y mía este año, perseverar. Perseverar en nuestra vida espiritual, perseverar en la reunión de jóvenes, que digamos, voy a perseverar en este año, venir a la reunión de oración o al estudio los viernes o los domingos, o en un ministerio que usted emprenda, usted pueda perseverar en medio de la dificultad. Entonces, Daniel capítulo 6, del versículo 25 al 28. Daniel
capítulo 6, del versículo 25 al 28. Dice la palabra del Señor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no cesará, no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a tener una palabra de oración. Señor amado, te adoramos en esta hermosa noche. Agradecemos el privilegio que nos das de poder reunirnos como tu pueblo, como tus hijos, como amigos, y poder abrir tu palabra maravillosa que nos muestra ejemplos buenos, ejemplos malos, y hoy queremos tomar este ejemplo bueno, que lo podamos seguir, podamos aplicarlo también a nuestras vidas. Doy gracias por cada uno de mis hermanos acá presentes. Pedimos que nos ayudes y que podamos perseverar en medio de las dificultades. A ti la adoración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Perseverar en medio de las dificultades. Eso nos toca a nosotros como jóvenes y nos toca enfrentar dificultades, ¿verdad? De una a otras dificultades económicas, emocionales, familiares, ¿sí? En la sociedad nos toca que enfrentar dificultades, ¿sí? Entonces hablamos de Daniel, un personaje que encarna la perseverancia y la fe indestructible o inquebrantable en Dios. Una fe inquebrantable. Ahora vamos a ver también unos amiguitos de Daniel que tenían una fe inquebrantable, ¿sí? Y Daniel encarna, es el personaje, y fue un joven como usted y como yo. Y él, desde su juventud hasta su tiempo de ser una persona anciana, ¿sí?, se mantuvo firme en su fe a pesar de las adversidades. Nosotros somos jóvenes y no sabemos cuánto vamos a vivir. Se cree que Daniel vivió más de 80 años, ¿sí? Usted y yo no sabemos si podamos llegar a 80 años. ¿Quiénes quieren llegar a 80 años? ¿Sí? Sería bueno, ¿verdad? Llegar como Daniel, con esa vitalidad, ¿sí? Llegar con esas convicciones. Dicen que el hermano Pedro Nun murió y dice que el hermano escribió que su mente estuvo clara, ¿cierto? Él hasta su último día, ¿sí? Digámoslo, estuvo bien, ¿sí? Y quizás estuvo orando mucho por las iglesias acá. Y así llegó también, podemos decir, un hermano, también un ejemplo, de su hermano Pedro Nun, un ejemplo de fe inquebrantable en medio de las adversidades. No sabemos por cuántas adversidades pasó acá en Colombia. Yo creo que no fue nada fácil llegar acá a Colombia cuando había tanta guerrilla y muchos los mataron también. Y es que permanecieron firmes y constantes en medio de las adversidades. Daniel sirvió a 5 reyes. Se cree que a 5 reyes: Nabucodonosor, Edbil, Merodach, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Sí? Sirvió a esos reyes. Daniel estuvo en lo más, digámoslo en la alcaldía, en el gobierno, estuvo ahí sirviendo. ¿Sí? ¡Qué tremendo! ¿Será que Daniel se puso allá? ¿Sí? Ahí le dice que Dios pone reyes y quita reyes. Dios nos pone a usted y a mí en el lugar que Él quiere. En el lugar, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en X o Y empresa. ¿Para qué? Para que nosotros perseveremos allí en medio de la dificultad. ¿Qué es perseverar? ¿Sí? ¿Qué es perseverar? ¿Quién puede decir? Eso es... ¿Sí?
Eso, correcto. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien da más? ¿Sí? Constancia. Uy. Vinieron y hace vinieron fue. ¿Sí? Perseverar, quedarse, insistir, estar, seguir, continuar, porfiar. Me gustó mucho ese término, porfiar. Cuando alguien es porfiado, ¿cómo es? Sí, sí. Es porfiado. Alguien terco, ¿cierto? Alguien que le dice no, no, y él sí. Eso es ser un porfiado. ¿Sí? ¿Cómo? Que porfiado era alguien que ¿Era qué? era alguien que, pues, mentiroso. ¿Sí? Bueno, ahí le queda la tarea para buscar en la Real Academia. Sí, en el diccionario. Porfiar, a ver si estoy errado, ¿sí? ¿Sí estoy errado? Sí. Bueno, muchas obstinadamente y con tenacidad. Gracias, sí. Alguien que tiene una fe inquebrantable, ¿sí? Un porfiado. Eso debemos ser usted y yo en la confianza en nuestro Dios. Mantenerse constante en la realización o en la continuación de algo, ¿sí? Mantenernos constantes, eso nos toca a cada uno de nosotros. Y nos toca que determinarnos a nuestra edad, ¿cierto? A la juventud, usted y yo tenemos que determinarnos en que todos los días tenemos que estudiar la Biblia. Todos los días usted y yo tenemos que tener contacto con la palabra del Señor. Una fe y determinación en la juventud. Eso lo tuvo Daniel. Una fe y determinación en su juventud. El contexto es que Daniel fue llevado cautivo cuando era muy joven con otros israelitas. Cuando él era muy joven, ¿sí? Y creo que más o menos para a los 17 o 18 años. Entonces, a pesar de que Daniel fue extranjero, viviendo en un lugar ajeno donde él no pertenecía, con diferentes costumbres y dioses paganos, él decidió que no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué es eso? Determinación, ¿sí? Una determinación en su juventud. Sí, yo tenemos que determinarnos para cuando vayamos a ciertos lugares, hayan, digámoslo, unas barreras, ¿sí? Que hace que usted marque, digámoslo, el territorio. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel se mantuvo fiel a sus principios, a su fe, aun cuando estuvo rodeado de influencias que intentaron desviarlo, ¿sí? Porque a eso nos vamos a tener que enfrentar en este mundo, influencias negativas que van a tratar de desviarnos de nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Dios. Influencias negativas en contra de nuestra vida, y por eso, como dijo Jeremías, que el Señor le dijo: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para ellos, que ellos tengan que ser arrastrados por nuestro ejemplo, que ellos quieran decir: ve, qué bueno usted cómo vive, que usted no necesita de las drogas, que usted no necesita ir un sábado a una discoteca para pasarla bien, para estar bien, y usted lo vemos como contento, feliz. Qué bueno, ¿sí? Yo quiero ir donde usted va los sábados por la noche, a las 7 de la noche, yo quiero ir donde usted va, porque hay un ejemplo, ¿sí? En usted y en mí, ¿sí? Entonces, desde nuestra juventud, que 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese fue el consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Yo creo que Daniel era un ejemplo en eso, en palabras, su forma de hablar, ¿sí? Cómo se dirigió allí ¿cómo es al jefe de los eunucos, creo, ¿cierto? Que se dirigió y dice que él habló prudentemente, ¿sí? Le dijo que hiciera un ensayo con él, que él no quería comer, que él quería comer
que él se iba a volver vegetariano en el momento, él no quería comer de la carne sino legumbres, ¿sí? Y que luego su rostro apareció mejor que los otros. Pero ¿cómo fue que él habló? Su palabra, su conducta, su comportamiento, el amor que aún tenía Daniel, su disposición, su espíritu, la fe y la pureza que tenía Daniel. ¿Sí? También en Tito dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Eso nos toca a nosotros, aún en nuestra juventud, mostrar ese ejemplo de buenas obras, de integridad y seriedad. Daniel es un ejemplo de integridad y sabiduría en medio del gobierno, ¿sí? Ese es Daniel. En medio del gobierno pudo influenciar donde Dios lo puso, ¿sí? Allí se destacó por su sabiduría, por la habilidad también de interpretar sueños y visiones. ¿Quién le dio eso a Daniel? ¿Será que él mismo se puso ahí a inventar, a adivinar sueños? Dios mismo le dio esa capacidad, Y Dios nos da capacidades para que nosotros las llevemos y las desarrollemos en el contexto donde nos desenvolvamos, ¿sí? Y él mostró integridad y sabiduría en medio de donde Dios lo puso a Daniel, pues allí en el gobierno, ¿sí? Y Daniel pues recibió esas capacidades, ese regalo de Dios. Usted y yo también hemos recibido por gracia dones que los podemos poner en práctica en medio de donde nos encontremos, ¿sí? ¿Qué dice Daniel 1:19? Si nos volvemos a Daniel 1:19, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Daniel 1:19. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Y el que sigue? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Bien, Daniel era superior. ¿Cuánto? 10 veces. 10 veces. Dios le había dado una sabiduría, ¿sí? Allí en medio y era un joven. A veces usted y yo nos limitamos y nos llenamos de complejos. No, pero yo tan joven, que me van a parar bolas, ¿sí? Usted y yo, Dios nos ha dotado de capacidades y Dios quiere que las llevemos a cabo. Y Daniel 6:3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Había en él una actitud superior y pensó el rey ponerlo sobre todo el rey. Sobre todo el reino, perdón. ¿Sí? Entonces, Daniel es un ejemplo de perseverancia. ¿Sí? De perseverancia, pero también de valentía, honestidad, sin temor a las consecuencias. Eso es lo que nosotros empezamos leyendo, ¿sí? Un ejemplo de valentía, honestidad, sin temor a las consecuencias, ¿sí? Para usted y yo perseverar en el tiempo, usted y yo no podemos temer a las consecuencias. Usted y yo no podemos temer a lo que puedan pensar, donde trabajemos, donde estudiemos. ¿Sí? Usted no puede temer en un trabajo que porque si predico el evangelio, porque si yo digo que soy cristiano ya me van a mirar raro, me van a echar. Usted no puede temer a eso, ¿sí? Usted y yo tenemos que tener determinación y confianza en nuestro Dios. Y como cristianos estamos llamados a hablar con valentía y valor y honestidad. Usted y yo estamos llamados a eso, ¿sí? Hablar, porque Daniel habló con valentía y honestidad, ¿sí? En el libro de los Hechos también los apóstoles les dijeron que no hablaran más del Señor Jesús, que no predicaran más el evangelio, ¿sí?
Y ellos están orando al Señor en Hechos 4:29, le leo: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué hacer cuando nos ponen entre la espada y la pared por hablar del Evangelio o por decir que somos creyentes, que somos cristianos? ¿Qué tiene que hacer usted? El ejemplo está en los apóstoles que están orando y le dice: Señor, mira sus amenazas, ¿sí? Concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda autoridad, ¿sí?, puedan hablar tu palabra mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades, prodigios, milagros mediante el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que decir: Señor, dame valor, dame sabiduría, ayúdame a hablarle a estas personas, pon la gracia en mí para que ellos puedan entender, ¿sí? No sé si usted se ha encontrado con personas difíciles para hablar de la Biblia, ¿sí? Personas complicadas, personas que a veces uno no sabe ni cómo entrarle. Personas que muchas veces siempre están fastidiando en contra de nosotros porque somos creyentes. Ahí nos toca a nosotros, ¿sí? Y es bueno, ¿sí? La hora que me está contando ahora que va a entrar a la universidad, quizás a veces es difícil, ¿o qué, Juli? ¿Sí? A veces es difícil compartirle a las personas porque, ¿sí?, el diablo ha cegado el entendimiento de las personas. Necesitamos tener denuedo, valentía para hablar la palabra del Señor. La perseverancia incluye integridad y disposición a hablar la verdad, incluso cuando es difícil o contrario. La perseverancia incluye eso, integridad. Para usted poder perseverar, continuar, usted tiene que tener integridad, porque si no, usted no va a poder perseverar. Si yo no vamos a poder perseverar. Tenemos que tener esa disposición de hablar la verdad. Dice la Biblia en 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Será que a Daniel le pudieron callar la boca? ¿Sí? ¿Será que a Daniel pudieron frustrar sus metas, sus convicciones? ¿Sí? Jamás y nunca a Daniel lo pudieron derribar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se mantuvo firme, él se mantuvo constante, ¿sí? Él se mantuvo en la integridad y en el hablar la verdad. Entonces la verdad y la honestidad nos va a ayudar a perseverar en medio del tiempo, a larga distancia. Usted y yo tenemos que entender que como creyentes, como jóvenes cristianos, usted y yo, nuestra carrera es a largo plazo. Esto no es de un añito, esto no es solo el 2025, esto es a largo plazo, esto es hasta que el Señor quiera, 2030, 2040, 2050, ¿sí? Hasta que el Señor lo permita. Usted y yo siempre tenemos que proyectarnos a largo plazo. Eso fue lo que pasó con Daniel, ¿sí? Sobrevivió a varios reyes, ¿sí? Y se mantuvo constante y firme hasta el fin, ¿sí? No podemos tener miedo a lo que podamos tener que afrontar. Jesús, que es la verdad, murió por la verdad y siguió firme hasta el fin de su vida terrenal. El Señor murió por decir la verdad, porque Él es la verdad. No sé si usted y yo estamos dispuestos a morir por la verdad, a morir por el Evangelio, ¿sí? Qué tremendo, ¿cierto? Porque decirlo puede ser fácil, pero cuando se meta un loco acá con un fierro y diga: sálganse los que no son creyentes y los que no son evangélicos, porque vamos a matar aquí a los evangélicos. ¿Cuántos salimos corriendo? ¿Sí? Alguien contó una anécdota así, que entró un loco y dijo eso, y se salieron los falsos, y dijo: ahora sí vamos a empezar el culto. Sí, ahora sí con los verdaderos, aquí ahora sí vamos a empezar el culto.
¿Sí? ¿Sí? Estar dispuestos a morir por la verdad. ¿Será que Daniel estuvo dispuesto a morir por la verdad? ¿Sí? Caer al foso de los leones, ¿qué se sentirá dormir en medio de leones? ¿Sí? No sé si usted ha tenido la experiencia. No creo. He dormido con gaticos. ¿Sí? Terrible, dice Juli. ¿Sí? Que lo orinen, que lo arañen. Amanecer lleno de pelos. ¿Sí? Daniel estuvo dispuesto a ser lanzado al foso de los leones por la fidelidad a Dios. ¿Sí? La fidelidad a Dios nos lleva a afrontar pruebas adversas. La fidelidad a Dios nos lleva a afrontar dificultades. Usted y yo tenemos que tener eso muy claro. Usted y yo mantenernos fieles y firmes en nuestra fe nos va a llevar a afrontar, a enfrentarnos a dificultades. ¿Sí? Segunda Timoteo 3:10, ¿qué tal si lo leemos? Segunda Timoteo, capítulo 3. Al 12, ¿sí? ¿Pronto alguien quiere leer? ¿Sí? ¿Sí? 3 del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué tremendo, es una advertencia. El apóstol Pablo sufrió persecución y quizás en este tiempo que nos ha tocado vivir no sufrimos la persecución como ellos la tuvieron que vivir, quizás de otras formas sufrimos persecución. Entonces el apóstol Pablo es un ejemplo a su hijo espiritual Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, el ejemplo, fíjese bien. El ejemplo de Pablo, su conducta, el propósito, su fe, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Buscando longanimidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? Algo muy bueno. Algo muy bueno, sí, algo sabroso. ¿Sí? Tiene que ver mucho con la perseverancia. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. ¿Sí? Constancia de ánimo en medio de las adversidades. Daniel tenía de eso, atravesar por adversidades y seguía constante, permaneciendo, ¿sí? Entonces dice el apóstol Pablo que sufrió persecuciones, padecimientos, como me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Tenemos que entender eso, que Dios nos va a librar, Dios nos va a guardar, como a Daniel lo guardó. Daniel fue guardado. No sabemos qué pasó allí, Dios tuvo que hacer algo muy poderoso, algo milagroso. Quizás esos animalitos cayeron en un sueño tan profundo que ni se dieron cuenta que Daniel había estado allí. No sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasó? O de pronto Daniel cayó tanto en gracia que se hicieron tan amigos de los leones que aún se puso a jugar con ellos y nada pasó. No sabemos, pero lo que sabemos es que nada le pasó a Daniel. Dios lo libró, Dios lo guardó, ¿sí? Y Dios nos va a guardar a nosotros también.
nos va a ayudar a permanecer en medio de las dificultades. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Siempre va a haber un resultado. La prueba va a ser algo efectivo, va a ser algo muy productivo en usted y en mí. Ahora, entonces, por eso cuando nos hallemos en diversas pruebas, dificultades, ¿qué tenemos que hacer? Gozarnos. Decir, esto va a servir para algo, ¿sí? Esto me va a ayudar a crecer espiritualmente, ¿sí? Siempre yo tomo esa posición cuando yo estoy pasando por algo difícil. Yo digo, ¿qué Dios me quiere enseñar con esto? ¿Sí? ¿Qué Dios quiere que yo aprenda de esta circunstancia que me está pasando? ¿Sí? Si usted no toma esa posición, usted va a renegar y va a decir, ¿yo por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Siempre a mí, esto solo me pasa a mí, al Chavo del 8, ¿sí? Pero cuando usted dice, esto me va a ayudar a crecer, Dios me está enseñando algo, usted lo puede tomar, lo puede ver desde otra perspectiva, usted puede sentir gozo, porque eso ese momento o esa circunstancia no se va a quedar ahí, sino que usted va a poder sobrepasarla. Y luego va a mirar atrás y luego usted se puede reír de lo que estaba pasando. Y yo estaba aburrido por esa bobada, por esa tontería, y mire cómo estaba, ¿sí? Cuando usted ya mire, cuando usted ya supere y sobrepase esa prueba y circunstancia, ¿sí? Por eso tenemos que gozarnos, pero cuando estamos ahí, no es tan fácil, ¿verdad? Humanamente, no es tan fácil, no es tan sencillo, ¿sí? En lo cual nos alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Hay veces que Dios ve en nuestra vida que es necesario que pasemos, que seamos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Eh? Eso es lo que muestran las pruebas. Nos va a poner a nosotros como el oro, cada vez más puro, cada vez más puros, ¿sí? En medio de la prueba. Eso era lo que estaba pasando con Daniel. Eso fue lo que estuvo pasando con los jóvenes, ¿sí? Con Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Jóvenes que también perseveraron, que continuaron, ¿sí? Y Daniel continuó orando a Dios. Un ejemplo de oración, de perseverancia en la oración. ¿Cuánto perseveramos en oración usted y yo? ¿Sí? ¿Verdad que nos acostumbramos a 5 minuticos en la mañana a agradecer? ¿Sí? Por el almuerzo, otros 2 minuticos. En la noche, otros minuticos. Y ahí sumamos 15 minuticos al día de oración. Y, ¿sí? Perseverar en la oración. Es un mandamiento. La oración nos va a ayudar a perseverar, a mantener nuestra vida espiritual, ¿sí? Daniel continuó orando 3 veces al día a pesar de la prohibición del rey. Su fe fue recompensada cuando Dios cerró la boca de los leones. Su fe fue recompensada. Eso es lo que Dios hace. Dios recompensa nuestra confianza en Él. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Cuando usted y yo buscamos sinceramente a Dios, digámoslo así, Dios nos recompensa, Dios nos recompensa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces debemos tener una vida
de oración constante a través del tiempo. Siempre usted y yo tenemos que entender que la palabra y la oración tienen que ir de la mano, están muy ligadas para nosotros poder perseverar en nuestra vida espiritual, para poder perseverar en la verdad, en la integridad. Usted y yo tenemos que tener una vida de contacto con la palabra y de oración constante. También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿sí? Insistir. 3 veces oraba Daniel. ¿Quién sabe cuál era la oración de Daniel? Daniel duró, ¿cuánto? Más de toda su juventud hasta ser anciano cautivo, ¿cierto? En un pueblo extranjero. Quizás su oración era que ellos pudieran salir rápido de ese cautiverio, ¿sí? Orar todos los días por lo mismo. Señor, ¿cuándo nos vas a sacar de este cautiverio? ¿Cuándo nos vas a ayudar? ¿Cuándo vas a abrir las puertas? ¿Sí? Orar hasta el fin por lo que por sus anhelos que hay en su corazón. Ore constantemente por eso. Orar sin cesar, orar sin parar, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella, estar despiertos, ser constantes con acción de gracia. Entonces la verdadera perseverancia se manifiesta en la fe inquebrantable, confiando en que Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas más grandes. ¿Sí? Se manifiesta en la fe inquebrantable, la perseverancia en medio de nuestras pruebas más grandes. Entonces, vamos concluyendo. ¿Qué tal si leemos Daniel 3:13? Daniel 3:13. Daniel 3:13 hasta el 18. Daniel 3:13 hasta el 18. ¿Y quién más quiere leer? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor a él y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muy bien. Fe inquebrantable. ¿Sí? Jóvenes que estuvieron dispuestos a ir a la muerte. Jóvenes que se atrevieron. Échenos allá que fueron porfiados, ya que fueron tercos. ¿Sí? Como terquitos, ¿cierto? Mesach, Abednego y ¿cómo? Sadrach, Mesach y Abednego. No vamos a adorar a su Dios. Échenos allá. Líbrenos Dios o no nos libre, no vamos a adorar. Nosotros sabemos que Dios nos puede librar, pero si no nos libra, nos da igual. Nosotros seguimos confiando en Él. ¿Sí? Una fe inquebrantable en medio de las dificultades. Esa misma fe tenemos que tenerla nosotros. No sé con qué nos podamos enfrentar este año, ¿sí? No sé qué podamos atravesar.
No sabemos con qué personas podamos toparnos. Tenemos que mostrar nuestra fe indestructible, inquebrantable en nuestro Dios, ¿sí? Entonces, dice primera de Pedro 4:17, ¿sí? Ya que eso es una sección de, ¿sí? ¿Qué sección es? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, ¿sí? De modo que los que padecen, si usted y yo padecemos, ¿sí está en la sección o no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, a mí se me olvidó, pero sí recordaba que, ¿sí? Me viví atacada por una mariposa. ¿Sí? Así que los que padecen, ¿sí? Según la voluntad de Dios. ¿Será que era la voluntad de Dios que Daniel fuera al foso de los leones? ¿Será que la voluntad de Dios era que estos jóvenes fueran al horno ardiendo de fuego? ¿Pero qué hacían estos jóvenes? Encomendaban sus almas al fiel Creador, hicieron el bien y fueron librados. La vida de Daniel nos muestra que la perseverancia es una combinación de fe, integridad y determinación. A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, recordamos el ejemplo de Daniel. Podemos recordar el ejemplo de Daniel, lejos de su tierra natal, quizás solo, quizás sin alguien ahí apoyándolo. Allá en el foso de los leones no había alguien ahí aconsejando: Daniel, no se ponga a llorar, Daniel. No solo estaba él y el Señor, ¿sí? Un ejemplo de determinación, de fe, de integridad, ¿sí? Entonces, tenemos que mantenernos firmes a nuestros principios, perseverar en nuestra fe, sabiendo que Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción. Tendréis que pasar por dificultades, por adversidades, por contrariedades, por problemas, ¿sí? De X o Y magnitud. ¿Pero qué? Confía, yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, también Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Dios ha prometido estar con nosotros, ¿sí? Y Él nos ha dado una profesión de ser sus testigos, que nos ha dado una esperanza. El apóstol Pablo al final está diciendo: he peleado la buena batalla. La buena batalla. ¿Será que Daniel peleó la buena batalla? Hasta el final, hasta ser muy anciano, hasta ser viejito, ¿sí? Peleó la buena batalla, acabó la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Qué quiere decir el nombre Daniel? ¿Sí? ¿Quién recuerda? ¿Sí? Dios es mi juez, el Dios justo, juez justo, aquel en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a usted y a mí. Si usted espera que Jesucristo venga por usted y por mí, hay una corona, hay un premio, ¿sí? Nos gustan los premios, ¿verdad? ¿Sí? Y Dios nos va a dar un reconocimiento cuando nuestra fe es firme, inquebrantable en Él. ¡Qué tremendo! El Dios Todopoderoso, ¿sí? El Dios eterno recompensa a seres, a criaturas finitas, criaturas infieles, criaturas
digamos, humanamente imperfectas, con tantas debilidades como usted y como yo, un día va a recompensarnos. Cuando seguimos, cuando perseveramos a través del tiempo, ¿sí? En esta tierra, en este desierto tan difícil, Dios nos va a recompensar. Sí, el apóstol Pablo eso lo entendió muy bien de qué le iba a pasar, que en Hechos 20:23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Fíjense bien, el Espíritu Santo le daba el testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Qué motivación! ¡Qué alegría produce usted saber que lo esperan prisiones, tribulaciones, dificultades, adversidades! ¿Cómo se sentirá usted? ¿Cómo me puedo sentir yo? Cuando usted sabe que lo está esperando prisiones, tribulaciones, dificultades, ¿sí? Dice que él no hacía caso a nada de eso. Él sabía que iba a atravesar eso. Dice: no estimo mi vida preciosa, ¿sí? Lo que me importa es acabar la carrera, seguir firme y constante, permanecer hasta el fin, hasta acabar mi carrera con gozo, con gozo, hasta el final. ¡Qué tremendo! Cuando usted y yo perdemos el gozo, ¿sí? Ya se nos hace tan difícil continuar en la carrera. No sé si será agradable estudiar algo que a usted no le guste, ¿sí? ¿Será que habrá gozo? ¿Será que usted estudiará con pasión? ¿Será que usted se levantará motivado a estudiar lo que no me gusta? ¿Sí? No creo. Así mismo pasa en la vida cristiana. Cuando usted pierde el gozo, ¿sí? Usted no va a poder continuar en medio de esta carrera, ¿sí? No podemos olvidar que estamos en una carrera. Y esta carrera es a largo plazo. Eso no es una carrerita ahí, ¿cómo es? ¿De los cuántos metros? Sí, eso no es de los 100 metros, ¿cierto? Esto es a largo plazo, ¿sí? Eso es como las carreras de ciclismo, por etapas. Esas etapas son largas. Esas etapas son 5 horas boleando pedal, ¿sí? A mí me gusta la bicicleta, pero el ciclismo es un deporte bien desgastante. El ciclista tiene que pedalear 5 horas y tiene que guardar energía para que a los últimos kilómetros él pueda desarrollar la máxima velocidad y pueda llegar a la meta. Usted, después de pedalear 5 horas, de derramar tanto sudor, y en los últimos kilómetros usted sacar, no sé si usted ha visto los videos, hay ciclistas que han perdido la carrera porque se durmieron y venía uno por allá y el otro se arrancó y le ganó. Acabar la carrera con gozo, perseverar hasta el fin. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? No es fácil. Esto es una guerra. Usted y yo tenemos que entender que el camino del creyente es una guerra. Y felicitamos a... ¿Cuál es su nombre? ¿Me recuerdas su nombre? Mariana, que vino al batallón, pertenecer a la milicia celestial. Y cuando uno va a un batallón, cuando usted entra a un batallón, usted ya es un objeto militar, ¿sí? El primer día que nos pusieron el uniforme cuando estuve en el ejército, nos dijeron: usted ya es un objetivo militar, usted ya tiene enemigos, ¿sí? El simple hecho de usted portar un uniforme, ¿sí? Y quizás por eso hay veces no ha visto policías que se ponen como un traje debajo de su uniforme y ya cuando van para su casa, porque ellos son objetivos militares y por ahí van a hacer algo, ¿cierto? Y lo ven uniformado, pueden atacarlo, ¿cierto? No podemos olvidar que estamos en guerra. Y Daniel tuvo mucha oposición, Daniel estuvo en guerra, pero de todas esas las libró
lo libró el Señor. Dios nos bendiga en esta noche y nos ayude a perseverar. Vamos a orar.